Bien, gracias al Señor por esta segunda parte que Él nos permite poder tener en esta hora. No les quiero explicar el motivo por el cual lo he hecho en dos partes, pero lo importante es tener esta lección. La segunda parte de este tema que estamos estudiando, la muerte de Moisés no se le permite entrar a la tierra, y ya estuvimos mirando cómo este líder aún así se sujeta a Dios y hasta el final de sus días él cumple el mandato de Dios, se resigna a lo que él no quería, pero se resigna a cumplir la soberana voluntad de Dios como un buen líder. Ahora tenemos que la muerte de Moisés terminó su carrera. La segunda parte de este tema que ha sido muy importante. Tenemos que decir que Moisés fue el instrumento que Dios usó. El instrumento que Dios usó para cumplir la promesa que Dios había hecho a sus padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo tenemos en el mismo pasaje de Deuteronomio en el capítulo 34, ¿no? En el capítulo 34. Dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré, porque Dios está cumpliendo un juramento que hizo muchos años atrás. Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Es decir, el siervo, el instrumento que Dios usó, Moisés, para ejecutar su plan de promesa hacia Abraham, Isaac y Jacob, se está desarrollando con Moisés. Pero a él, como ya dijimos en la primera parte, no se le permite entrar a la tierra prometida, solamente verla a lo lejos. Entonces podemos decir que Dios está cumpliendo su promesa. Él, Moisés, el siervo de Dios, es el instrumento por el cual Dios está usando para toda esta vida de tantos prodigios, de tantos milagros. Hay que entender, como dice aquí la Escritura, y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Era de edad de 120 años cuando murió. La vida de Moisés está dividida en tres etapas de 40 años cada uno. Los primeros 40 años él vivió como un príncipe, él fue un príncipe en Egipto. Aprendió la sabiduría, la ciencia de esta gran nación, quizás la nación más culturalmente más elevada en esa época, más desarrollada en la ciencia, en el arte, en toda la ciencia era la nación más desarrollada. Allí en los palacios en los pasillos del palacio, Moisés se educó y creció hasta los 40 años. Luego, los próximos 40 años, él pasó, hay un vuelco, y pasó en el desierto, cuidando las ovejas de sus suegros, que ni siquiera eran suyas. Él cuidó las ovejas de otro. Él allí aprendió en la escuela, en lo riguroso del sol quemante del desierto. Él aprendió a cuidar lo que no era lo que se le encargó a él. Fueron 40 años de disciplina, 40 años de rigor, 40 años que fueron formando su carácter ahora. Él era un intelectual, pero ahora era un pastor de ovejas. Y los últimos 40 años los pasó como príncipe, como líder del pueblo de Dios. Fue el líder del pueblo de Dios. Entonces, como dice esta lección, y voy a leer lo que dice el expositor, que luego de que Moisés cumpliera la misión que Dios le había encomendado, Dios lo lleva al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, para ver la tierra que había prometido a sus padres. Era de 120 años cuando murió, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Bueno, esta segunda parte va a girar en torno un poquito a la figura, a la persona de Moisés. No me voy a extender mucho en este tema, solamente destacar lo que dice la Escritura, porque este es el único testimonio que tenemos de este varón que fue enterrado, dice, en el valle de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Probablemente para que no existiera a lo mejor un tipo de idolatría a la figura de Moisés en forma desmedida, porque uno de los pecados y debilidades que tuvo el pueblo de Dios era precisamente la idolatría. Por eso también
en la vida, en la experiencia de este pueblo. Recuerde usted que en algún momento el pueblo murmuró contra Moisés y la única forma y remedio era levantar en una asta muy alta, en medio del campamento, una serpiente de bronce. El que miraba o el que era picado, mordido por las serpientes, moría inmediatamente por el veneno inyectado por la serpiente. Pero si él alzaba su voz, levantaba sus ojos y veía a esta serpiente en el asta, una serpiente hecha de bronce, inmediatamente era sanado, era sanado. Es un milagro. Eso tiene una explicación espiritual que no la vamos a entregar ahora, pero es como dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree o lo mire será salvo. Básicamente esa es la aplicación. Pero lo que quiero decir en realidad es que este varón pasó todos estos procesos que realmente fueron muchos procesos difíciles también. Pero, como digo, el no saber el lugar de su sepultura, al destruir años más tarde también la serpiente de bronce, que también podría ser objeto de idolatría. De hecho, era una esfinge, era un mono construido de metal. ¿Qué diferencia tiene la serpiente con el becerro de oro? En lo exterior ninguna, ambos pueden ser motivo de idolatría. Entonces usted encuentra en la escritura que en algún momento en una de sus guerras ellos destruyeron, la hicieron tira. Así también la sepultura de Moisés no fue encontrada. Hasta el día de hoy, en todas partes las naciones tienen sus ídolos, sus héroes, y existen sus monumentos, sus figuras, sus esfinges. De alguna manera puede atentar contra la idolatría, ¿no? Bueno, en ese tiempo era peor todavía. Entonces, digamos que este varón fue enterrado y no se sabe el lugar. Hay algo interesante e importante en lo que dice la escritura en el versículo 7, que él tenía 120 años, ya dijimos, dividido en tres periodos, pero cuando él murió, nunca sus ojos se oscurecieron. Mire qué importante, qué bonito. Nunca sus ojos se oscurecieron. No solamente lo debemos de mirar desde el punto de vista visual, físico, ¿eh? Con esta, hay personas que ya no ven, que quedan ciegos. Recuerde que Jacob, sus ojos sí se oscurecieron cuando él estaba anciano, y cuando se presentó su hijo Jacob, que se hizo pasar por Esaú, entonces él no lo conocía, no lo podía distinguir porque él estaba miope, estaba un poquito ciego. Entonces le dijo, acércate, hijo mío, para tocarte, y le toca las manos, que eran velludas, qué sé yo, y él llega a decir, dice, las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de hijo Jacob. Él no sé si estaba confundido o no, sus ojos no le podían ayudar, solamente el tacto y el oído pudo tratar de distinguir entre uno y otro. En el caso de Moisés, como dice la escritura, aquí claramente usted puede leerlo, dice, cuando él murió, sus ojos nunca se oscurecieron, nunca se oscurecieron. Entonces, ¿qué podemos decir? Que él tenía la visión. Él era un hombre, tal como decimos hoy en día, no, yo conozco a un hombre que tiene visión de Dios. Es como que si Dios mirara a través de él, o sea, tiene la película clarito en realidad. El siervo de Dios sabe muy bien lo que hace, entiende lo que hace, entiende, sabe, es un hombre de visión de Dios. Así murió Moisés aún a sus 120 años. Además, no solamente agrega a eso, sino que también el versículo 7 dice que no perdió su vigor. Qué importante. Morir a una avanzada edad, 120 años, la expresión correcta bíblicamente es lleno de días. O sea, en otras palabras, podría haber vivido muchos días más. Eso es lo que quiere decir, como lo dijo del salmista David, porque el salmista David vivió, dice la escritura, en buena vejez y lleno de días. ¿Cómo interpretamos esa frase? En buena vejez, o sea, bien viejo, pero lleno de días, pudiendo vivir muchos días más. O sea, no es un viejito enclenque, no es un viejito que está, y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, que ahora hay que tomarlo, ponerle una silla de ruedas, que sus huesitos, todo eso se entiende. No estoy hablando mal de nuestros ancianos, a quien debemos todo el respeto,
como ellos que tenían que tener respeto a las canas. No, estoy hablando que él era un hombre anciano de muchos años, de mucho trabajo en la obra del Señor, pero lleno de días, lleno de días. Eso es lo que quiere decir que él nunca, nunca perdió su vigor, ¿entiendes? Nunca perdió su vigor. Entonces es muy importante lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. Acuérdense, estamos hablando acerca de este gran varón de Dios. Creo que entre los profetas Jesús dijo que no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Entonces aquí está como un poco la sana competencia para el estudio, para que me entienda, entre Juan el Bautista y Moisés, el siervo de Dios, entre ellos Elías, que para los israelitas es como un héroe nacional, que vamos a hablar de otros varones también que fueron muy, muy importantes. Entonces, la lección es muy importante lo que nos habla hoy en día. La muerte de Moisés, él terminó su carrera. Eso es lo importante, terminar la carrera. No es tan importante cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Algunos no terminarán bien. Algunos, lamentablemente, por nuestras malas decisiones, echamos a perder todo, quizás el testimonio, la carrera. Yo creo que el Señor va a ser justo de todas maneras, pero ciertamente que cómo terminar la carrera es muy importante, es muy importante. Ya lo vamos a revisar lo que dice el apóstol Pablo con respecto a eso. Pero quisiera nuevamente referirme que los hijos de Israel lo lloraron, tuvieron un duelo de 30 días por el luto de Moisés, y que en este caso también hubo un reemplazo, porque la obra del Señor tiene que continuar. Y Josué, entonces Dios lo había capacitado, preparado de antemano para seguir el trabajo de su siervo Moisés. A él mismo, a Josué le dice, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Eso es lo hermoso, eso es lo bonito. Ahí se vemos la transferencia, como Elías le transfirió a Eliseo. Y así encontramos muchos varones de Dios, como David le transfirió a Salomón, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, amados siervos de Dios, qué importante es eso, ¿no? Que sea en el Señor, que sea en el Señor, porque eso asegurará la bendición, el sello de Dios, el sello de Dios. En otro estudio que hice, bueno, el título era Los hombres nombran. ¿Se acuerda cuando hablamos de los reyes? Bueno, los hombres nombran, pero el que unge es Dios. Él es el único que unge como ungió a David. Entonces vemos acá, ¿no es cierto?, que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque, porque Moisés había puesto sobre él sus manos, que es la manera de la unción de los siervos de Dios. En nuestra misión también sucede eso, en la imposición de manos. Pero aquí agrega algo sumamente importante que vale la pena detenerse un poquito, porque el versículo 10 dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Dios, a Jehová Dios cara a cara. Qué hermoso versículo. No, nosotros podemos elevar a muchas personas, y de hecho a veces lo hacemos, a un estado, a un estrado que muchas veces no es tan así. ¿Ah? Para nosotros nos parece correcto elevarlo a ese estrado, y caemos casi al límite de la adoración, la veneración, como dicen no voy a decir los hermanos católicos, no, la Iglesia Católica habla de venerar. Cuando uno le dice ustedes adoran, no, ellos dicen ellos veneran. Pero a veces nosotros también podemos caer a ese límite. No, aquí lo dice la Escritura, aquí lo dice la palabra del Señor. Lo leo nuevamente. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, qué hermoso texto, qué hermoso versículo, ¿no?, de este varón que era muy especial. Y como dice Números 12, versículo 3, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No había ninguno otro como él, a pesar de la falencia que vimos en la primera parte, ¿no?
Entonces me parece sumamente importante lo que agrega este texto sagrado. Nadie como Él, el versículo 11, nadie como Él. Insisto, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Nosotros elevamos a pastores, a siervos que nos enseñaron, nos instruyeron, de todos ellos, en mi caso particular, uno toma ejemplos maravillosos de vida. Tanto en lo personal, cuando llegué jovencito, ministraba a la iglesia el pastor Linor Machea. Luego, más jovencito, casi ya a los 20 años, 21 años, nuestro pastor Bernardo Díaz Salvo, del que él también recibí hermosas enseñanzas y ejemplos de vida, porque las enseñanzas tienen que ir con los testimonios. Entonces, ver en ellos, ¿no es cierto?, el ejemplo de vida, tanto en uno como en otro, aunque eran un poco distintos quizás, pero de todos ellos nosotros nos nutrimos con enseñanza que debemos de aplicar hoy en día a nuestra vida, a los cuales estamos agradecidos del Señor por los siervos de Dios, de los cuales guardamos hermosos e importantes recuerdos de enseñanza de vida en el Señor. Entonces, como dice este texto, nadie como Él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Él fue un hombre que Dios usó poderosamente, hizo, mire, ¿qué es lo que no hizo, no? Cómo devastó a Egipto con todas esas plagas, con todas esas cosas en realidad. Cómo, ¿no es cierto?, endulzó las aguas. Cómo, ¿no es cierto?, a la oración de él, al pedido de él, el Señor aplacaba su ira. En fin, tantas cosas en esos 40 años en el desierto. Fue un hombre de Dios que estaba en el monte con el Señor 40 días, 40 noches. Cómo se alimentaba, cómo comía, cómo subsistía. Su rostro resplandecía. Ningún otro como él. Ninguno otro como él. Como dice este texto. Nadie como él en todas las señales. Qué importante. Qué final tan feliz de este hombre. A pesar de que en el título y en la primera parte nos dimos cuenta que fue penoso no haber pasado la tierra prometida, hubiera coronado con éxito su carrera. Pero vemos que toda su vida fue una vida de victoria, de victoria. Entonces, amados hermanos, podemos ver en todas estas cosas que el Señor nos muestra en estos versículos. Bueno, vamos a ver algunas referencias y vamos a ir concluyendo esta parte que ha sido un poco más cortita, pero estamos basados en estos textos que el Señor nos da al final de este capítulo del libro de Deuteronomio. La primera referencia, 1 Corintios 9:27, lo vamos a buscar acá, 1 Corintios 9:27. Aquí nos vamos a trasladar entonces a otro varón tan importante para nosotros la iglesia, Primera de Corintios 9:27 dice así la palabra del Señor. El 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, que de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué importante. No sea que habiendo sido heraldo para otros. ¿Qué significa? Significa al siervo de Dios, haciendo prodigios, milagros, glorificando a Dios en su vida o predicando en estos tiempos, un excelente orador, un excelente predicador, un hombre entendido en la palabra, un maestro de la palabra, pero él tenía cuidado. Él tenía mucho cuidado de sí mismo, no sea que cualquier arrebato, cualquier mala acción, cualquiera cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, echa a perder todo eso bueno. Entonces él mismo lo decía, él lo dice de esta manera, de esta palabra. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, como quien dice, carne ahí, sujétate, no te alces, no te eleves, porque él mismo contaba una experiencia y él comienza así, dice, yo conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Él ni siquiera dice, yo fui llevado, él dice, yo conozco a un hombre. Y para que no se enalteciese sobremanera, porque fue un hombre que estuvo en la presencia de Dios, pasó este primer cielo atmosférico,
pasó al segundo cielo, el cielo estelar de las estrellas, la luna, el sol, la galaxia. Llegó al tercer cielo donde estaba Dios. Y para que no me exaltase de sobremanera de ese, Dios puso un aguijón en mi carne para que, como dice siempre alguien, bájate, bájate y pone su nombre, no lo voy a nombrar. Y eso es lo que está haciendo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No tiene mucha comparación con el proceso de Moisés, pero ojo, nos está dando una señal, amados hermanos, amados pastores, nos está dando una señal. Todos queremos llegar un día a la tierra prometida, queremos llegar a la presencia del Señor. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que mirar a estos varones, cómo ellos terminaron su carrera. Murió Moisés, terminó su tarea, no le quedó nada, a él no le quedó nada por cumplir. Alguien dijo en el cementerio, allí bajo tierra, hay muchos proyectos que nunca se realizaron. Hay muchos sueños, muchas ilusiones, allí están, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, cuando miramos los jóvenes, cuando miramos a algunos hermanos en particular, hermanas, decimos, este hermano tiene mucho potencial, no debiéramos decir eso. Sino porque ese potencial, mientras lo tengan, va a ser potencial. Tienen que desarrollarlo, tienen que llevarlo a cabo, tienen que trabajarlo, tienen que desenterrar el don. Una persona, un hermano, una hermana que tiene un don y no lo trabaja es porque lo tiene enterrado. Tiene un potencial, pero lo tiene enterrado. No debiera ser así. Tiene que desarrollar eso para terminar su carrera como terminó Moisés, con su muerte terminó su tarea, ¿no? Entonces, qué importante es lo que nosotros vemos en estos textos, en estos versículos. Hay otra referencia que está, en Deuteronomio dice aquí, ¿o no? Deuteronomio, sí, no, se me corrió la hoja. Deuteronomio, sí, Deuteronomio 34, 5. Muere en la tierra de Moab. Josué 24:15, Josué 24:15, también ahí hay un texto muy importante, lo que dice Josué. Ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué, dijimos 24:15. Vamos a leerlo y examinar lo que dice Josué. El 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Estas palabras son un poco similares a la exhortación que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, pero ahora el autor es Josué. Josué también, él murió a los 110 años, un poco menos que Moisés, y también al término de sus años, él, con una gran labor de conquista, como un general, ¿no es cierto?, extraordinariamente exitoso, él también termina su jornada y también exhorta al pueblo cuando ya está a punto de partir, ¿no? Entonces él les dice así, él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ya habían conquistado la tierra. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dice un hombre que realmente ha servido a Dios con fidelidad. O como dice otra referencia, ¿no es cierto?, en segunda de Timoteo, que vamos a leer inmediatamente, hablando acerca del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, en este texto de Timoteo, él también abre su corazón y también expresa unas palabras en Timoteo que doy lectura inmediatamente. Segunda de Timoteo 4:7, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué significa? Es como subir al monte Nebo, ¿ya? Yo ya estoy para reunirme con mis padres. Él usa esta palabra de sacrificio, ¿no? Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, es decir, está próximo
a la muerte, Él es sacrificado. No la escritura, la tradición dice que al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Así fue su muerte. Lo dice la tradición, no lo dice la escritura. La tradición es lo que se va contando de persona en persona a través de los tiempos. Es la historia que se conoce. Y él dice, entonces, él sabe que está ya para ser sacrificado como un mártir, podríamos decir, y que el tiempo de su partida estaba cercano, cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte y muere allí, entonces él sabe que él va a partir, pero agrega esto que es importante, dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Mire qué importante, ¿no? Me parece a mí sumamente importante lo que agrega el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 4, versículo 7, cuando él termina la carrera. Él ya sabe que terminó su labor. Era un hombre extraordinario, al igual que Moisés, que en algún momento él decía, yo no sé si irme con el Señor, que es mucho mejor, o quedarme con ustedes por un tiempo más. Entonces, miren qué hermosa la lección que Dios nos ha dado en esta hora. Yo quiero agradecer a cada uno, al Señor primeramente, que me permite este tiempo, esta tranquilidad de poder estudiar juntamente con ustedes. Creo que es una necesidad. Espero humildemente en el Señor que este estudio, amados hermanos, pastores, amadas siervas del Señor, les sirva en algo, que les sirva, le ayude para que usted pueda también enfrentar este domingo, con la gracia del Señor, la escuela dominical. No sé si en alguna iglesia no harán escuela dominical por tema de Navidad. Nosotros tenemos este trabajo de estudio, de video, para suplementar, porque la Navidad la hacemos el 25. Pero como lo haga usted en la iglesia, no deje de estudiar la palabra del Señor. Esa es la última lección para luego adentrarnos en temas también muy importantes, como es el libro de Isaías, que fue preparado para este estudio, para la iglesia nuestra, por nuestro pastor Carlos Muñoz, el pastor Diego Cancino y el pastor Bruno Godoy. Esperamos que así también sea motivo de mucha bendición para nuestro estudio de escuela dominical. Así que Dios les bendiga grandemente, un cariñoso saludo y que tengan una feliz Navidad. Les deseo sinceramente desde Viña del Mar, Reñaca, y de parte de toda nuestra congregación, a toda la Iglesia de Dios Pentecostal. Dios les bendiga.